Solo 1 hora antes de la boda de mi cuñada, entré en trabajo de parto, y mi suegra se llevó mi teléfono. Estaba a punto de dar a luz a mi primer hijo, y mientras me retorcía de dolor en el baño de la casa de campo donde se celebraría la boda, mi suegra Teresa me arrebató el teléfono de las manos diciendo que no arruinaría el día especial de Daniela. Mi esposo Carlos estaba ocupado ayudando con los preparativos de última hora, y yo quedé atrapada, sola y asustada, sin forma de comunicarme con él o llamar a una ambulancia. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. El vestido de dama de honor color rosa pálido, que tanto había insistido Daniela que usara a pesar de mis 8 meses de embarazo, ahora estaba manchado con líquido amniótico. Las contracciones aumentaban en intensidad y frecuencia. Mi suegra había cerrado la puerta del baño con llave desde fuera, alegando que regresaría después de la ceremonia. La boda de mi hija es más importante que tu drama, Lucía. Siempre buscas ser el centro de atención. Fueron sus últimas palabras antes de dejarme allí. Lo que Teresa no sabía era que yo tenía un segundo teléfono en mi pequeño bolso de mano. Desde que me casé con Carlos hace 2 años, había aprendido a tomar precauciones con su familia. Mi suegra siempre me había tratado con desdén, considerándome no suficientemente buena para su hijo. Daniela, mi cuñada, compartía ese sentimiento y ambas habían convertido mi embarazo en una pesadilla, criticando cada decisión que tomaba e intentando excluirme de las reuniones familiares. Cuando saqué mi teléfono de emergencia con manos temblorosas, no llamé a Carlos. Después de meses soportando humillaciones, sabía que no podía confiar en que mi esposo me defendiera de su familia. En vez de eso, llamé a mi hermana Marisol. Estoy atrapada en el baño de la casa de campo San Rafael, la que está a 30 kilómetros de la ciudad. Estoy en trabajo de parto y mi suegra me ha encerrado. Ven rápido, por favor, le dije entre contracciones. Marisol, quien siempre había desconfiado de mi familia política, me aseguró que llegaría lo antes posible y que llamaría a una ambulancia. Las contracciones se intensificaban. Desde el baño podía escuchar la música que indicaba el inicio de la ceremonia de boda. Me arrastré hasta la bañera, intentando encontrar una posición que aliviara el dolor. Cada pocos minutos, una nueva contracción me atravesaba como un cuchillo. Respiraba profundamente, recordando las técnicas que había aprendido en las clases prenatales, a las que había asistido sola porque Carlos siempre tenía compromisos familiares importantes que atender. 40 minutos después de mi llamada, escuché golpes fuertes en la puerta del baño. «Lucía, soy Marisol. Los paramédicos están conmigo». Nunca un sonido me había dado tanto alivio. Escuché cómo forzaban la cerradura y finalmente la puerta se abrió. Mi hermana corrió hacia mí mientras 2 paramédicos la seguían con su equipo. «Dios mío, Lucía», susurró Marisol al verme en la bañera, pálida y empapada en sudor. «La paciente está en trabajo de parto activo», informó uno de los paramédicos a su colega mientras me examinaba rápidamente. «Dilatación completa. Este bebé viene en camino ahora mismo. No había tiempo para trasladarme al hospital. Mi hijo nacería allí, en el baño de la casa donde mi cuñada celebraba su boda, mientras mi suegra había intentado abandonarme a mi suerte. «Necesito que empujes en la próxima contracción», me indicó el paramédico. Marisol sostenía mi mano con fuerza, susurrando palabras de aliento. Entre el dolor y el miedo, una extraña calma me invadió. Esta no era la forma en que había imaginado el nacimiento de mi hijo, pero al menos no estaba sola. Empujé con todas mis fuerzas cuando la siguiente contracción llegó. Después de 3 empujones, el llanto de mi bebé llenó el pequeño baño. «Es un niño», anunció el paramédico, colocando a mi hijo sobre mi pecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba su pequeño rostro arrugado. «Hola, Mateo», susurré, usando el nombre que había elegido meses atrás. Mientras los paramédicos se preparaban para trasladarnos al hospital, escuchamos conmoción fuera del baño. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Teresa, con su elegante vestido de madre de la novia, mirando la escena con horror. «¿Qué significa esto? Están arruinando la boda de Daniela», exclamó indignada, como si no hubiera sido ella quien me encerró allí. «¿Qué significa esto?», respondió Marisol, interponiéndose entre mi suegra y yo. «Significa que mientras usted celebraba una boda, su nieto nacía en un baño porque usted decidió encerrar a su madre. Eso es lo que significa». Teresa palideció, especialmente cuando notó a los paramédicos que eran testigos de toda la situación. «Ha habido un malentendido», balbuceó Teresa. «Yo solo quería que Lucía descansara un rato».
La mentira era tan obvia que incluso los paramédicos intercambiaron miradas incrédulas. «Señora, necesitamos llevar a la madre y al bebé al hospital inmediatamente», dijo uno de ellos con firmeza. Mientras me trasladaban en camilla fuera del baño, pude ver a varios invitados que habían acudido al escuchar el alboroto. Entre ellos estaba Carlos, mi esposo, con una expresión de confusión y shock. «¿Lucía? ¿Qué está pasando? ¿Es nuestro bebé?», preguntó acercándose. «Sí, Carlos. Tu hijo acaba de nacer en un baño, porque tu madre me encerró aquí y me quitó el teléfono para que no arruinara la boda de tu hermana», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La expresión de Carlos cambió del shock a la incredulidad. «Eso no puede ser cierto. Mi madre jamás haría algo así», dijo, mirando a Teresa en busca de confirmación. Mi suegra evitó su mirada, un gesto que lo decía todo. «Fue un malentendido, hijo. Yo solo quería que descansara un poco», repitió débilmente. Marisol, quien siempre había sido más directa que yo, intervino. «Tu madre le quitó el teléfono a Lucía y la encerró en este baño. Si yo no hubiera venido con los paramédicos, ¿qué crees que habría pasado?». Carlos miró a su madre, luego a mí, y finalmente al pequeño bulto envuelto en una manta que sostenía contra mi pecho. «Necesitamos irnos ahora», insistió el paramédico. «Lo discutirán en otro momento». Mientras me llevaban hacia la ambulancia, Carlos intentó subir conmigo. «Quiero ir con mi esposa y mi hijo», dijo. «Lo siento, pero solo puede acompañarla un familiar», respondió el paramédico. «Su hermana ya está con ella». Antes de que Carlos pudiera protestar, Marisol subió a la ambulancia y las puertas se cerraron. Durante el trayecto al hospital, sostuve a mi hijo mientras Marisol enviaba mensajes a nuestros padres. «Ellos ya vienen hacia el hospital», me informó. «Lucía, lo que te hizo tu suegra es imperdonable. Tienes que tomar decisiones difíciles ahora». Miré a mi pequeño Mateo, tan inocente y ajeno a las circunstancias de su nacimiento. «Lo sé», respondí. «Y esta vez pondré a mi hijo y a mí primero». Las lágrimas volvieron a correr por mis mejillas, pero estas eran diferentes. Ya no eran lágrimas de miedo o dolor, sino de determinación. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar por completo, y no solo porque acababa de convertirme en madre. En el hospital, los médicos confirmaron que tanto Mateo como yo estábamos en buen estado, a pesar de las circunstancias del parto. Mi familia llegó rápidamente. Mis padres, Elena y Roberto, mis hermanos, incluso mis tíos. La habitación se llenó de flores, globos y el cariño que tanto necesitaba en ese momento. Carlos apareció 3 horas después, visiblemente incómodo al encontrarse con toda mi familia reunida. «¿Podemos hablar en privado?», me pidió, lanzando miradas nerviosas a mi padre, quien lo observaba con evidente hostilidad. Marisol, quien no se había separado de mí, intervino. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de todos. Ya no hay secretos después de lo que pasó». Carlos se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Lucía, sé que mi madre cometió un error terrible. Está devastada y quiere disculparse». Solté una risa amarga que sorprendió incluso a mi familia, acostumbrada a mi carácter conciliador. «¿Un error? ¿Llamas error a encerrar a tu esposa embarazada en un baño, quitarle su teléfono y abandonarla mientras estaba en trabajo de parto? ¿Sabes lo que podría haber pasado si Marisol no hubiera llegado?». Mi voz temblaba, pero ya no de miedo, sino de indignación. «Mi madre pensó que estabas exagerando. Ya sabes cómo has estado con el embarazo, muy sensible», balbuceó Carlos. Mi padre dio un paso adelante, pero mi madre lo detuvo con un gesto. «Esta era mi batalla». «Lo que tu madre hizo podría considerarse un delito, Carlos», dije con firmeza. «Pero más importante aún, me demostró algo que he estado negándome a ver, que ni ella ni tú me respetan como persona, como tu esposa, como la madre de tu hijo». Carlos palideció. «Eso no es justo, Lucía. Yo te amo. Siempre te he defendido». «¿Cuándo, Carlos? ¿Cuándo me has defendido?», pregunté, sintiendo cómo años de frustraciones acumuladas buscaban salir. «Cuando tu madre insistió en que debía usar ese ridículo vestido de dama de honor, a pesar de estar en el 8º mes? ¿O cuando tu hermana dijo que mi embarazo estaba opacando su compromiso? ¿O quizás cuando tu padre sugirió que no estabas listo para ser padre porque eras demasiado joven, ignorando que tenemos la misma edad?» Un silencio incómodo llenó la habitación. Mi madre se acercó a la cuna donde dormía Mateo y lo tomó en brazos, como para protegerlo de la tensión que crecía entre sus padres. «Las cosas no han sido perfectas»,
Lo admito, dijo Carlos finalmente, pero podemos arreglarlo. Empezaremos de nuevo. Pondremos límites con mi familia. Prometo que seré mejor esposo y padre. Miré a mi hijo en brazos de mi madre. Su pequeño rostro pacífico contrastaba con el caos emocional que me rodeaba. Carlos, necesito tiempo para pensar. Lo que pasó hoy no fue un incidente aislado. Fue la culminación de 2 años de maltrato por parte de tu familia y tu falta de apoyo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz repentinamente tensa. Estoy diciendo que no volveré a casa contigo cuando nos den el alta. Mateo y yo nos iremos con mis padres. Necesito distancia para decidir qué hacer con nuestro matrimonio. La expresión de Carlos cambió de la súplica a la indignación. No puedes alejar a mi hijo de mí. Tengo derechos, y yo tengo el derecho de proteger a mi hijo y a mí misma. Respondí con calma. Puedes visitar a Mateo cuando quieras, pero necesito este espacio. Carlos miró alrededor, quizás buscando un aliado en la habitación, pero solo encontró rostros severos. Esto es obra tuya, ¿verdad?, espetó a Marisol. Siempre has odiado a mi familia. Esto es obra tuya y de tu familia, respondió mi hermana. Y creo que deberías irte ahora. Lucía necesita descansar. Después de que Carlos se marchara, rompí a llorar en brazos de mi madre. Hiciste lo correcto, hija, me dijo suavemente. Ahora descansa. Mañana verás las cosas con más claridad. Esa noche, mientras alimentaba a Mateo en la tranquilidad de mi habitación de hospital, mi teléfono no dejó de sonar con mensajes y llamadas de la familia de Carlos. Los ignoré todos excepto uno. Un mensaje de Daniela, mi cuñada. Arruinaste el día más importante de mi vida. Nunca te lo perdonaré. Mi madre está destrozada por tus mentiras. Ese mensaje confirmó que había tomado la decisión correcta. 3 días después, cuando nos dieron el alta, mi padre condujo directamente a su casa, donde habían preparado la antigua habitación de invitados como un acogedor dormitorio para Mateo y para mí. Carlos apareció esa misma tarde, con regalos para el bebé y un ramo de rosas para mí. Por favor, vuelve a casa, suplicó. La casa está vacía sin ustedes. Carlos, lo que pasó en la boda fue solo la punta del iceberg, le dije mientras mecía a Mateo en mis brazos. Durante 2 años he intentado encajar en tu familia. He soportado comentarios hirientes, exclusiones, críticas constantes. Y tú nunca has hecho nada para detenerlo. Eso cambiará, prometió. Ya hablé con mi madre. Está arrepentida y quiere conocer a su nieto. La mención de Teresa hizo que mi cuerpo se tensara. Tu madre casi causa la muerte de su nieto. Y si crees que le permitiré acercarse a Mateo después de lo que hizo, estás muy equivocado. Carlos se puso de pie, visiblemente frustrado. No puedes impedir que mi familia conozca a mi hijo. Si no vuelves conmigo voluntariamente, tendré que tomar medidas legales. La amenaza me dejó helada. ¿Me estás amenazando con quitarme a mi hijo?, pregunté, incrédula. No quiero llegar a eso, Lucía. Solo quiero que volvamos a ser una familia. Su tono era conciliador, pero sus palabras contenían una clara advertencia. Después de que Carlos se marchara, consulté con un abogado recomendado por un amigo de mi padre. Lo que su suegra hizo podría considerarse negligencia criminal, explicó el abogado, Gabriel Méndez. Y en cuanto a la custodia, dado que el niño es recién nacido y usted lo está amamantando, ningún juez le otorgaría la custodia al padre en este momento. Sin embargo, debemos prepararnos para una posible batalla legal. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Carlos alternaba entre súplicas y amenazas. Su familia, liderada por Teresa, inició una campaña de desprestigio en mi contra, contando a amigos y familiares que yo había montado un espectáculo para arruinar la boda de Daniela y que ahora estaba secuestrando a mi hijo. Algunas personas de nuestro círculo social comenzaron a mirarme con recelo, creyendo la versión de los Morales, la familia de mi esposo. Una semana después del nacimiento de Mateo, recibí una visita inesperada. Laura, la esposa del primo de Carlos. Nunca habíamos sido cercanas, así que su presencia me sorprendió. Necesito hablar contigo en privado, me dijo con expresión seria. Mi madre se llevó a Mateo a otra habitación, permitiéndonos conversar. Estuve en la boda, comenzó Laura. Vi cuando Teresa te quitó el teléfono en el pasillo que lleva a los baños. Te veías mal, estabas pálida y te sujetabas el vientre. Le pregunté a Teresa si necesitabas ayuda y me dijo que solo estabas buscando atención. Mi corazón se aceleró. ¿Viste eso? Laura asintió. Y hay más. La seguí discretamente porque me pareció extraño. Vi cuando cerró la puerta del baño desde fuera. Incluso la escuché decir algo como,
Quédate ahí hasta que termine la ceremonia. Laura se retorció las manos, nerviosa. No hice nada en ese momento porque... Bueno, es la madre de Carlos. Pensé que quizás había una explicación. Cuando me enteré de lo que realmente pasó, me sentí terrible. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque Teresa está diciendo a todos que inventaste todo, que nunca estuviste en trabajo de parto, que solo querías atención y que llamaste a tu hermana para crear un escándalo durante la boda de Daniela. Laura hizo una pausa. Y estoy dispuesta a testificar sobre lo que vi, si es necesario. El testimonio de Laura cambió todo. Mi abogado la entrevistó y preparó una declaración jurada. Cuando Carlos volvió a amenazarme con acciones legales, Gabriel le envió la declaración de Laura junto con el informe médico del parto y una carta formal advirtiendo que estábamos considerando presentar cargos contra Teresa por negligencia y puesta en peligro. La reacción fue inmediata. Carlos apareció en casa de mis padres esa misma tarde, pálido y visiblemente alterado. ¿Es esto cierto?, preguntó agitando los papeles. ¿Mi madre realmente te encerró a propósito? ¿Ahora me crees?, respondí. ¿Necesitabas que una persona externa te confirmara la verdad para finalmente aceptarla? Carlos se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos. Siempre supe que mi madre era controladora. Pero esto es criminal. Lo siento tanto, Lucía. Debí haberte creído desde el principio. Su arrepentimiento parecía sincero, pero llegaba demasiado tarde. Carlos, el problema no es solo lo que pasó en la boda. Es que durante 2 años has permitido que tu familia me maltratara. Y cuando finalmente ocurrió algo tan grave, tu primera reacción fue ponerte de su lado. Dame otra oportunidad, suplicó. Déjame demostrarte que puedo ser el esposo y padre que necesitan. Lo miré, buscando en su rostro al hombre del que me había enamorado, pero solo veía a alguien que me había fallado cuando más lo necesitaba. Si realmente quieres hacer lo correcto, comienza por aceptar que necesitamos tiempos separados, y si realmente quieres proteger a tu hijo, mantén a tu madre alejada de él. Esa noche, mientras acunaba a Mateo para dormirlo, recibí un mensaje de Carlos. Tienes razón, les daré el espacio que necesitan. Solo pido poder ver a mi hijo regularmente. Y quiero que sepas que le he dicho a mi madre que no permitiré que se acerque a ti o a Mateo nunca más. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. No sabía si Carlos mantendría su palabra, ni cómo evolucionaría nuestra situación, pero por fin sentía que tenía algo de control sobre mi vida y la seguridad de mi hijo. Lo que no sabía era que la familia Morales no se rendiría tan fácilmente, y que Teresa estaba a punto de tomar medidas desesperadas para recuperar el control sobre su hijo y su nieto, medidas que pondrían a prueba mi determinación y cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Durante las siguientes semanas, Carlos cumplió su promesa de darme espacio mientras mantenía visitas regulares a Mateo. Venía cada 2 días, siempre respetuoso de los horarios que habíamos acordado y siempre solo, sin ningún miembro de su familia. Esta nueva dinámica parecía funcionar. Mateo crecía sano y fuerte, yo me recuperaba tanto física como emocionalmente, y comenzaba a considerar la posibilidad de un futuro en el que Carlos y yo pudiéramos ser, si no una pareja, al menos padres que cooperan por el bien de su hijo. Un martes por la tarde, mientras mis padres habían salido a hacer compras, el timbre de la casa sonó. Esperando que fuera Marisol, quien había prometido visitarme, abrí la puerta sin verificar primero. Frente a mí estaba Teresa, impecablemente vestida y con una expresión que intentaba parecer arrepentida. «Lucía», dijo con voz suave, tan diferente de su habitual tono autoritario. «Sé que no quieres verme, pero necesitamos hablar. Por favor, dame 5 minutos». Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero algo me detuvo. Quizás fue curiosidad por ver si realmente estaba arrepentida, o tal vez quería enfrentarla desde una posición de fuerza, ahora que estaba en terreno seguro. 5 minutos, concedí, sin invitarla a entrar. Y hablaremos aquí mismo, en la puerta. Teresa frunció los labios, claramente disgustada por no ser invitada al interior, pero asintió. Primero, quiero disculparme por lo que pasó en la boda. Fue un terrible error de juicio de mi parte. Estaba estresada por la ceremonia y no pensé claramente. ¿Un error de juicio?, repetí, incrédula. Me encerraste en un baño mientras estaba en trabajo de parto. Podrías haber causado la muerte de tu nieto, o la mía. Nunca pensé que realmente estuvieras en trabajo de parto, se defendió. Siempre has sido tan
dramática con tu embarazo. Al ver mi expresión, rápidamente cambió de tono. Pero eso no justifica lo que hice. Estoy profundamente arrepentida y quiero hacer las paces. Carlos está devastado. La familia está dividida. Necesitamos sanar por el bien de todos, especialmente de mi nieto. Tu nieto, repetí, sintiendo que la ira volvía a crecer dentro de mí. El mismo nieto que estabas dispuesta a poner en peligro para que no arruinara la boda de tu hija. ¿Sabes lo que me dijo el médico? Que si hubiera esperado más tiempo para recibir atención, podría haber tenido complicaciones graves. Teresa palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Y por eso estoy aquí, para hacer las paces. Carlos me dijo que no puedo ver al bebé sin tu permiso, y lo respeto, pero esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo. No hay ningún acuerdo posible, Teresa. No confío en ti cerca de mi hijo. Y francamente, no creo que realmente estés arrepentida. Creo que estás aquí porque Carlos finalmente ha puesto límites y no te gusta. Los ojos de Teresa se entrecerraron, y por un momento vi su verdadera naturaleza asomarse tras la máscara de arrepentimiento. Eres muy ingenua si crees que esto terminará así, Lucía. Carlos puede estar confundido ahora, pero eventualmente entrará en razón. Los Morales somos una familia unida, y siempre lo seremos. Tú eres solo una forastera que intentó dividirnos. Y ahí está la verdadera Teresa, dije, sintiendo una extraña calma. Gracias por confirmar lo que ya sabía. Ahora, si me disculpas, mi hijo necesita a su madre. Comencé a cerrar la puerta, pero Teresa puso su pie para impedirlo. Esto no ha terminado. Tarde o temprano Carlos volverá con su familia, y tú serás solo un recuerdo desagradable. Sus palabras estaban cargadas de veneno, tan diferentes de la falsa amabilidad con la que había comenzado. Quita tu pie de mi puerta, o llamaré a la policía, dije con firmeza. Y si vuelves a acercarte a esta casa o a mi hijo, presentaré una orden de restricción contra ti. Estoy segura de que el testimonio de Laura será suficiente para conseguirla. Al mencionar a Laura, Teresa pareció sorprenderse. Retiró su pie y dio un paso atrás. Esto no quedará así. Amenazó antes de darse la vuelta y dirigirse a su auto. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. No había esperado esta confrontación y me había dejado más alterada de lo que quería admitir. Inmediatamente llamé a mi abogado para informarle sobre la visita de Teresa y sus amenazas apenas veladas. Documentaremos esto, dijo Gabriel. Y si vuelve a acercarse, definitivamente solicitaremos una orden de restricción. Mientras tanto, sería prudente instalar cámaras de seguridad, por si decide volver cuando no estés alerta. Esa misma tarde, mi padre instaló cámaras en la entrada y el perímetro de la casa. Carlos me llamó unas horas después, aparentemente ignorante de la visita de su madre. ¿Puedo ver a Mateo mañana?, preguntó, como ya era nuestra rutina. ¿Sabías que tu madre vino hoy?, pregunté directamente. Hubo un silencio en la línea. No, respondió finalmente, y sonaba sincero. Te juro que no lo sabía. Le dejé muy claro que no podía acercarse a ti o a Mateo. Le conté sobre la visita, cómo había comenzado con falsas disculpas y terminado con amenazas. Carlos maldijo por lo bajo. Lo siento mucho, Lucía. Hablaré con ella. Esto no volverá a suceder. No es suficiente, Carlos. Tu madre es una amenaza para mí y para Mateo. Si realmente quieres protegernos, necesito que tomes medidas más drásticas. ¿Qué sugieres?, preguntó, y detecté resignación en su voz. Una orden de alejamiento, formal, legal, no solo tu palabra de que la mantendrás alejada. Era una petición extrema, lo sabía, pero después de la visita de Teresa, sentía que era necesaria. Hubo otro largo silencio. Es mi madre, Lucía. Y Mateo es tu hijo. ¿A quién vas a proteger? La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de implicaciones. Déjame hablar con ella una vez más, pidió Carlos. Si no entra en razón, apoyaré la orden de alejamiento. Te lo prometo. Acepté, aunque con reservas. Parte de mí sabía que Carlos seguía dividido entre su lealtad hacia mí y hacia su familia de origen. Una batalla que probablemente nunca ganaría. 3 días después, mientras daba un paseo con Mateo en su cochecito por el parque cercano a casa de mis padres, noté un auto familiar estacionado a cierta distancia. Era el auto de Daniela, la hermana de Carlos. Mi instinto me puso en alerta inmediata. Saqué mi teléfono y estaba a punto de llamar a mi padre cuando Daniela salió del auto y se acercó rápidamente. «Lucía, espera», dijo,
levantando las manos en un gesto conciliador. Solo quiero hablar. ¿También vienes a amenazarme como tu madre?, pregunté, posicionándome protectoramente frente al cochecito de Mateo. Daniela negó con la cabeza. No, vengo a advertirte. Mi madre está planeando algo contra ti. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Ha estado hablando con una trabajadora social, una amiga suya. Está construyendo un caso contra ti, alegando que eres mentalmente inestable y que no eres apta para cuidar a Mateo. Quiere que Carlos solicite la custodia completa. La revelación me dejó sin aliento. ¿Por qué me dices esto? Tú me odias. Tu mensaje después de la boda dejó eso muy claro. Daniela tuvo la decencia de parecer avergonzada. Estaba enfadada. Creí lo que mi madre dijo sobre ti. Pero luego Laura me contó lo que realmente pasó y... Bueno, no puedo apoyar esto. Lo que mi madre está haciendo está mal. Está obsesionada con separarte de tu hijo. ¿Carlos lo sabe?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. No creo. Mi madre está haciendo todo esto a sus espaldas. Sabe que él no aprobaría estos métodos. Daniela hizo una pausa. Mira, no somos amigas y probablemente nunca lo seremos, pero esto está cruzando una línea. Un bebé no debería ser separado de su madre por una venganza personal. Le agradecí la advertencia, y tan pronto como Daniela se marchó, llamé a Gabriel. Le expliqué la situación y él me aconsejó que documentara absolutamente todo. Cada interacción con la familia de Carlos, cada visita de Carlos a Mateo, cada aspecto del cuidado que le proporcionaba a mi hijo. Si intentan construir un caso contra ti, necesitaremos demostrar que eres una madre ejemplar, explicó. Ese mismo día, cuando Carlos vino a ver a Mateo, lo confronté con la información que Daniela me había dado. Su expresión de shock parecía genuina. No puedo creerlo, dijo, pasándose la mano por el cabello repetidamente. Te juro que no sabía nada de esto. Tu hermana parecía bastante segura de que tu madre está planeando esto, insistí. Y dado su historial, no me sorprendería. Carlos permaneció en silencio un momento, meciéndose mientras sostenía a Mateo. Mi madre siempre ha sido controladora, pero esto es otro nivel. Me miró directamente a los ojos. Nunca permitiría que te quitaran a Mateo, Lucía. Nunca. Quería creerle, pero la confianza que una vez tuve en él se había erosionado significativamente. Necesito más que palabras, Carlos. Necesito acciones. Las tendrás, prometió. Esta vez, te lo juro, verás acciones. Al día siguiente, Carlos me pidió que me reuniera con él y su abogado. Acudí con Gabriel, preparada para una batalla legal. Sin embargo, para mi sorpresa, la reunión tomó un giro inesperado. Carlos presentó una propuesta de custodia compartida que favorecía ampliamente mis derechos como madre, reconociendo que Mateo, siendo un bebé lactante, necesitaba estar principalmente conmigo. Además, incluía una cláusula explícita que prohibía a Teresa cualquier contacto con Mateo sin mi consentimiento expreso. Quiero hacer lo correcto, explicó Carlos, por nuestro hijo y por ti. Lo que mi madre intentó hacer es imperdonable, y no permitiré que use a nuestro hijo como peón en sus juegos de manipulación. Después de revisar el documento con Gabriel, acepté los términos. Era más de lo que esperaba, y mostraba que Carlos finalmente estaba tomando una posición firme. Sin embargo, aún me preguntaba si mantendría esta postura frente a la presión que su madre seguramente ejercería. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Esa misma noche, Teresa apareció en casa de mis padres, furiosa y exigiendo ver a Carlos, quien se había quedado para pasar más tiempo con Mateo. Las cámaras de seguridad captaron toda la escena. Teresa gritando, Carlos enfrentándola, y finalmente, mi suegra siendo escoltada fuera de la propiedad por mi padre, cuando se negó a marcharse voluntariamente. «¡Eres un traidor!», le gritó a Carlos. «Elegir a esta mujer sobre tu propia familia. Tu padre estaría avergonzado». «No, mamá», respondió Carlos con una calma que nunca le había visto usar con su madre. «Papá estaría avergonzado de lo que tú has hecho. Y si sigues con esto, no solo perderás a tu nieto, me perderás a mí también». La amenaza pareció sorprender a Teresa, quien se quedó momentáneamente sin palabras antes de ser llevada a su auto por mi padre. Cuando Carlos volvió a entrar, parecía agotado pero determinado. «Lo siento mucho», dijo. «Nunca pensé que llegaría a esto, pero ahora veo claramente quién es realmente mi madre». En las semanas siguientes, Teresa intensificó sus esfuerzos. Como Daniela había advertido, intentó construir un caso contra mí con la ayuda de su amiga trabajadora social. Afortunadamente, Gabriel ya había tomado medidas preventivas, documentando mi idoneidad como madre
y recogiendo testimonios de pediatras, enfermeras y familiares que atestiguaban sobre mi dedicación a Mateo. La situación alcanzó su punto crítico cuando Teresa, en un último acto desesperado, intentó entrar en casa de mis padres mientras yo estaba sola con Mateo. Las cámaras captaron cómo intentaba forzar una ventana trasera. Llamé inmediatamente a la policía y Teresa fue detenida por allanamiento de morada. Carlos estaba horrorizado cuando se enteró. «Esto tiene que terminar», dijo, con una determinación que nunca había mostrado antes. Presentamos una orden de restricción contra Teresa, que fue concedida rápidamente dado el intento de allanamiento y la historia previa. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después, cuando Carlos me visitó con una expresión que no supe interpretar. «He tomado una decisión», anunció. «Me han ofrecido un traslado en el trabajo, a Barcelona. Estoy considerando aceptarlo». La noticia me dejó atónita. «¿Barcelona? Pero, ¿qué pasará con Mateo?» «Eso depende de ti», respondió, sorprendiéndome aún más. «Sé que necesitas alejarte de mi familia, de todo este caos que han causado. Y yo necesito distancia de mi madre para reevaluar nuestra relación. Así que te propongo algo. Ven conmigo, tú y Mateo. Podemos empezar de nuevo, lejos de toda esta toxicidad». «¿Me estás pidiendo que volvamos a estar juntos?», pregunté confundida. «No exactamente. Te estoy ofreciendo una oportunidad para que ambos podamos sanar y, tal vez con el tiempo, reconstruir lo que teníamos. Sin presiones, sin expectativas inmediatas. Solo tú, yo y Mateo, aprendiendo a ser una familia en nuestros propios términos». La propuesta me dejó sin palabras. Por un lado, la idea de alejarme de Teresa y su influencia tóxica era tentadora. Por otro lado, ¿podría realmente confiar en Carlos después de todo lo que había pasado? ¿Era esta una oportunidad genuina para un nuevo comienzo o solo otra forma de manipulación? «Necesito tiempo para pensarlo», dije finalmente. «Lo entiendo», respondió Carlos. «Tómate el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas, seguiré apoyándote y protegiendo a nuestro hijo. He aprendido mi lección de la manera más dura. Durante las siguientes semanas, mientras consideraba la propuesta de Carlos, me encontré en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Podía realmente dejar atrás todo lo que había pasado? ¿Podía darle a Carlos otra oportunidad, no solo como padre de Mateo, sino potencialmente como mi pareja? Una tarde, mientras Mateo dormía, me senté con mis padres para discutir la situación. «Si decides ir, te apoyaremos», dijo mi madre tomando mi mano. «Y si decides quedarte, también te apoyaremos. Lo único que queremos es tu felicidad y la seguridad de Mateo». «Carlos ha cambiado», admitió mi padre, sorprendiéndome con su observación. «No sé si es suficiente, pero ha demostrado que está dispuesto a enfrentarse a su madre por ti y por el niño. Eso cuenta para algo». Marisol, como era de esperar, era más escéptica. «¿Realmente crees que la distancia física resolverá los problemas?», preguntó. «Teresa encontrará la manera de interferir. Estén donde estén, todas eran perspectivas válidas, y todas contribuyeron a mi decisión final». 3 meses después del nacimiento de Mateo, me reuní con Carlos para darle mi respuesta. «Iré a Barcelona», le dije. «Pero con condiciones. Viviré en mi propio apartamento, al menos al principio. Quiero que reconstruyamos nuestra relación paso a paso, sin apresurar nada, y necesito tu compromiso de que tu madre nunca, bajo ninguna circunstancia, tendrá acceso a Mateo sin mi presencia y consentimiento». Carlos asintió, con una mezcla de alivio y esperanza en su rostro. «Acepto todas tus condiciones, lo que sea necesario para que tú y Mateo estén en mi vida». 1 mes más tarde, mientras empacaba las últimas cosas para nuestro traslado, recibí una llamada inesperada. Era Daniela. «Solo quería despedirme», dijo, «y desearte suerte. Creo que esto es lo mejor para todos». «Gracias por advertirme sobre los planes de tu madre», respondí sinceramente. Eso significó mucho. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mi madre no es una mala persona, Lucía. Solo está rota de alguna manera. Espero que algún día pueda ver el daño que ha causado». «Yo también lo espero», dije, aunque no estaba segura de si realmente lo creía. El día de nuestra partida, mis padres y hermanos nos acompañaron al aeropuerto, cargados de regalos para Mateo y consejos para mí. Las lágrimas fluyeron libremente mientras nos despedíamos, pero eran lágrimas mezcladas con esperanza y no solo de tristeza. «Llámanos todos los días», insistió mi madre, abrazándome por 10ª vez. «Y si las cosas no funcionan, vuelves inmediatamente.
Tu habitación siempre estará lista. Cuando finalmente abordamos el avión, con Mateo dormido pacíficamente en mis brazos, sentí una extraña mezcla de temor y anticipación. Estaba dejando atrás no solo a mi familia y mi país, sino también el traumático comienzo de mi maternidad. Barcelona representaba la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos de la sombra tóxica de Teresa y de los dolorosos recuerdos del parto de Mateo. Carlos, sentado a mi lado, parecía igualmente nervioso y esperanzado. «Gracias por darnos esta oportunidad», dijo en voz baja para no despertar al bebé. «Te prometo que no la desperdiciaré». Las primeras semanas en Barcelona fueron un torbellino de adaptación. Mi apartamento, pequeño pero acogedor, estaba a solo 10 minutos a pie del de Carlos, una distancia que nos permitía mantener nuestra independencia mientras facilitaba las visitas diarias de Carlos a Mateo. La empresa para la que trabajaba Carlos había proporcionado asistencia para nuestra reubicación, ayudándome a encontrar trabajo como enfermera en un hospital local, aunque acordamos que esperaría hasta que Mateo tuviera al menos 6 meses antes de comenzar. Poco a poco, establecimos una nueva rutina. Carlos venía todas las mañanas antes de ir al trabajo para desayunar con nosotros y pasar tiempo con Mateo. Por las tardes, a veces paseábamos juntos por el barrio, descubriendo cafés acogedores y parques tranquilos. En esos momentos, casi podía olvidar todo lo que había pasado. Casi podía imaginar que éramos una familia normal, disfrutando de una nueva aventura juntos. Pero las heridas del pasado no desaparecieron simplemente con el cambio de escenario. En ocasiones, cuando Carlos mencionaba a su familia, me tensaba automáticamente. Cuando su teléfono sonaba y veía el nombre de su madre en la pantalla, sentía una oleada de ansiedad. Carlos manejaba estas situaciones con una nueva determinación, manteniendo conversaciones breves y distantes con Teresa, siempre fuera de mi presencia y nunca mencionando detalles específicos sobre Mateo o nuestra vida en Barcelona. Mi madre sigue insistiendo en visitarnos, me confesó Carlos una noche, 3 meses después de nuestra llegada, mientras cenábamos en mi apartamento después de acostar a Mateo. Le he dicho que no es posible, pero no acepta un no por respuesta. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Le has dicho claramente por qué no puede venir? Carlos asintió, su expresión seria. Le he dicho que ha violado nuestra confianza de formas imperdonables y que necesitamos tiempo y espacio. También le recordé la orden de restricción, que técnicamente sigue vigente aunque estemos en otro país. ¿Y cómo reaccionó?, pregunté, empujando mi plato a un lado, habiendo perdido el apetito. Como era de esperar, con lágrimas, acusaciones, manipulación, pero he mantenido mi posición. Carlos hizo una pausa, tomando mi mano sobre la mesa. Lucía, necesito que sepas que esto no cambiará. No importa lo que diga o haga, no permitiré que se acerque a ti o a Mateo sin tu consentimiento explícito. Esa promesa es inquebrantable. Quería creerle. Y en muchos aspectos, lo hacía. Carlos había demostrado una consistencia y una determinación que nunca había visto en él antes, pero el miedo persistía, un susurro constante en mi mente. ¿Qué pasaría si Teresa decidía tomar medidas más drásticas? ¿Qué pasaría si encontraba la manera de llegar a nosotros? Incluso en Barcelona, mis temores no eran infundados. Una semana después de esa conversación, recibí un paquete en mi apartamento. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. Dentro había un hermoso conjunto de ropa para bebé y una nota. Para mi precioso nieto. Con todo mi amor, abuela Teresa. El pánico me invadió. ¿Cómo había conseguido mi dirección? ¿Quién se la había dado? Llamé a Carlos inmediatamente, mi voz temblando mientras le describía el paquete. «Voy para allá ahora mismo», dijo, la alarma evidente en su voz. 15 minutos después estaba en mi puerta, con el rostro pálido. Examinó el paquete y la nota. Luego sacó su teléfono y llamó a alguien. Habló rápidamente en catalán, una lengua que yo aún estaba aprendiendo, pero capté suficiente para entender que estaba hablando con el encargado de seguridad de su edificio de oficinas. Daniela vino a visitarme al trabajo la semana pasada. Me explicó después de colgar. Dijo que estaba de vacaciones en Barcelona y quería saludar. No le di tu dirección, te lo juro, pero debió verla en algún documento en mi escritorio cuando la dejé sola un momento. ¿Y se la dio a tu madre?, pregunté, sintiendo una nueva ola de traición. Había comenzado a confiar en Daniela después de su advertencia sobre los planes de Teresa. Aparentemente, respondió Carlos pasándose la mano por el cabello con frustración. Lo siento tanto, Lucía. Debí haber sido más cuidadoso. Esa noche, después de que Carlos se marchara, revisé meticulosamente mi apartamento, asegurándome de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. Comprobé el monitor de Mateo varias veces,
sobresaltándome ante cada pequeño ruido. El miedo que creía haber dejado atrás en España había regresado con toda su fuerza. A la mañana siguiente, Carlos apareció con un técnico de seguridad. «Vamos a instalar un sistema completo», anunció. «Cámaras, alarmas, todo. Y he hablado con el propietario del edificio para cambiar las cerraduras hoy mismo». Sus acciones me tranquilizaron temporalmente, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo observada, acechada incluso a miles de kilómetros de distancia. Cuando finalmente compartí estos sentimientos con Carlos, él me miró con determinación. «Si es necesario, nos mudaremos de nuevo. A otro barrio, otra ciudad, incluso otro país. Haré lo que sea necesario para que te sientas segura». «No quiero seguir huyendo», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «No quiero que Teresa tenga ese poder sobre nosotros. Quiero plantarme firme y dejarle claro, de una vez por todas, que no puede controlar nuestras vidas». Carlos asintió, una nueva resolución en su mirada. «Entonces lo enfrentaremos juntos». Al día siguiente, Carlos hizo algo que me dejó sin palabras. Presentó una denuncia formal contra su propia madre por acoso, utilizando el paquete no solicitado como evidencia de que estaba violando la orden de restricción, incluso desde otro país. También contrató a un abogado en España para enviar una carta formal a Teresa, advirtiéndole que cualquier intento adicional de contacto resultaría en acciones legales más severas. «¿Estás seguro de esto?», le pregunté, consciente del enorme paso que estaba dando al enfrentarse legalmente a su propia madre. «Completamente», respondió sin vacilación. «Ha llegado el momento de establecer consecuencias claras. Mi madre necesita entender que sus acciones tienen repercusiones reales». Durante las semanas siguientes, no recibimos más paquetes ni señales de Teresa. Carlos mantuvo sus llamadas semanales con ella, pero ahora eran breves y estrictamente controladas. Me informaba de cada conversación, manteniendo una transparencia total que apreciaba profundamente. A medida que pasaban los meses, nuestra vida en Barcelona comenzó a sentirse más estable y segura. Mateo crecía fuerte y feliz, ajeno al drama que había rodeado sus primeros meses de vida. Yo había comenzado a trabajar a tiempo parcial en el hospital, encontrando satisfacción en volver a ejercer mi profesión, mientras mantenía un equilibrio con mi rol de madre. Carlos y yo también estábamos reconstruyendo nuestra relación, paso a paso. Comenzamos con citas formales, saliendo a cenar después de que Mateo se dormía, con una niñera de confianza cuidándolo. Hablábamos de todo, desde nuestros trabajos hasta nuestros sueños para el futuro, redescubriendo aspectos del otro que habíamos perdido de vista durante los últimos turbulentos años de nuestro matrimonio. 6 meses después de nuestra llegada a Barcelona, tomé otra decisión importante. Invité a Carlos a mudarse conmigo y Mateo. «Estoy lista para intentarlo de nuevo», le dije, «para hacer una familia bajo el mismo techo». La alegría en su rostro fue innegable, pero también vi cautela. «¿Estás completamente segura?», preguntó. «No quiero apresurar nada si no estás lista». «Estoy segura», respondí. «Has demostrado con acciones, no solo con palabras, que has cambiado, que estás dispuesto a poner a Mateo y a mí primero. Eso es todo lo que siempre quise». La transición no fue perfecta. Tuvimos que reaprender a vivir juntos, a negociar espacios y rutinas, a comunicarnos sobre las pequeñas irritaciones diarias, antes de que se convirtieran en resentimientos mayores. Pero había una nueva honestidad entre nosotros, una disposición a enfrentar los problemas directamente, en lugar de evitarlos. Cuando Mateo cumplió 1 año, celebramos con una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Mis padres y Marisol volaron desde España para la ocasión, llenando nuestro hogar de risas y amor. Carlos había invitado a algunos colegas del trabajo y a las pocas amistades que habíamos hecho en la ciudad. Era una reunión modesta pero cálida, exactamente lo que queríamos. «Tengo algo para ti», me dijo Carlos esa noche, después de que todos se habían ido y Mateo dormía profundamente en su cuna. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una solicitud formal para cambiar el apellido de Mateo, añadiendo mi apellido antes del de Carlos, una práctica común en España pero que habíamos omitido inicialmente debido a la insistencia de Teresa de que el bebé llevara solo el apellido Morales. «Quiero que Mateo lleve tu apellido también», explicó Carlos. «Quiero que el mundo sepa que es tanto tuyo como mío, que somos una familia unida». El gesto me conmovió profundamente, no solo por el acto en sí, sino por lo que simbolizaba. Un reconocimiento público de mi importancia en la vida de nuestro hijo, un repudio directo a la narrativa de Teresa de que yo era de alguna manera menos importante que la familia Morales. «Hay algo más», continuó Carlos, tomando mis manos. «He estado pensando. Si estás de acuerdo,
Me gustaría solicitar la ciudadanía española para Mateo y para mí, para hacer de Barcelona nuestro hogar permanente. La propuesta me sorprendió. Siempre había asumido que eventualmente regresaríamos a España, que nuestro tiempo en Barcelona era temporal. ¿Estás seguro? ¿Qué hay de tu trabajo, de tu familia? Mi trabajo aquí va bien, y en cuanto a mi familia. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. He aceptado que mi relación con mi madre nunca será saludable. Siempre la querré, pero he aprendido a amarla desde la distancia, de una manera que proteja a nuestra familia. Daniela entiende mi decisión, aunque no le guste. Y tú y Mateo sois mi familia ahora, mi prioridad absoluta. Esa noche, mientras observaba a Carlos durmiendo pacíficamente junto a mí, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos recorrido. De la tragedia del nacimiento de Mateo, marcado por la crueldad y la traición, habíamos forjado algo nuevo y hermoso. Una familia basada en el respeto mutuo, la confianza reconstruida y el amor incondicional por nuestro hijo. Teresa había intentado destruirnos, había intentado usar el nacimiento de Mateo como un arma contra mí. Pero en última instancia, ese mismo evento había catalizado un cambio profundo en Carlos, permitiéndole finalmente ver la verdadera naturaleza de su madre y encontrar el coraje para establecer límites saludables. 1 año y medio después de aquella terrible boda, recibí un mensaje inesperado de Daniela. Mamá está enferma, cáncer de páncreas. Los médicos dicen que le quedan 6 meses. Ella quiere ver a Mateo una última vez. Mostré el mensaje a Carlos, observando cuidadosamente su reacción. El dolor cruzó su rostro, pero también vi resolución. Es tu decisión, dijo simplemente. Apoyaré lo que decidas. La vieja Lucía, la que siempre buscaba complacer, la que temía al conflicto, habría cedido inmediatamente ante tal petición. Pero la mujer en la que me había convertido, la madre que había luchado ferozmente por proteger a su hijo, la esposa que había exigido respeto y lo había recibido, esa mujer consideró la solicitud con cuidado. Finalmente, después de mucha reflexión, le respondí a Daniela. Estoy dispuesta a considerar una visita supervisada por videollamada, no en persona. Esas son mis condiciones. La respuesta de Daniela llegó rápidamente. Lo entiendo, se lo diré. Gracias por considerarlo siquiera. La videollamada se programó para la semana siguiente. Me senté con Mateo en mi regazo, Carlos a mi lado, mientras esperábamos que Teresa apareciera en la pantalla. Cuando finalmente lo hizo, casi no la reconocí. La enfermedad la había transformado, robándole la fuerza y la arrogancia que siempre la habían caracterizado. Mi nieto, susurró, su voz quebrada por la emoción. Es tan hermoso. Su nombre es Mateo, dije con firmeza. Y sí, es hermoso. Teresa asintió, lágrimas deslizándose por sus mejillas demacradas. Lucía, dijo después de un momento, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice, no hay excusa, pero necesitaba verte. Veros a los dos. Antes de... No terminó la frase, pero no era necesario. No sentí el triunfo que quizás una vez había imaginado que sentiría al ver a Teresa vulnerable, derrotada. En su lugar, sentí una extraña mezcla de compasión y resolución. No puedo deshacer el pasado, Teresa, respondí. Pero por el bien de Carlos y de Mateo, estoy dispuesta a dejar que te despidas. Durante los siguientes 10 minutos, permitimos que Teresa hablara con Mateo, quien, con curiosidad infantil, balbuceaba y sonreía a la extraña en la pantalla. Carlos también habló brevemente con su madre, sus palabras cuidadosamente equilibradas entre el cariño y la distancia. Al finalizar la llamada, Teresa me miró directamente. Gracias, dijo simplemente, por darme este momento y por hacer feliz a mi hijo. Fueron quizás las palabras más sinceras que jamás le había escuchado decir. Teresa falleció 4 meses después. Carlos viajó a España para el funeral, solo. Fue su decisión, una que respeté completamente. Necesito hacer esto por mí mismo, me explicó. Cerrar este capítulo a mi manera. Cuando regresó, parecía más liviano, como si hubiera dejado atrás una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras nos acurrucábamos en el sofá esa noche, después de acostar a Mateo. En paz, respondió después de un momento de reflexión. Triste, por supuesto, pero también en paz. Pude despedirme, pude perdonarla, no por ella, sino por mí. Y también pude perdonarme a mí mismo por no haber visto antes lo tóxica que era nuestra relación. 3 años después del nacimiento dramático de Mateo, nuestra vida se había transformado por completo. Vivíamos felices en Barcelona, ambos con carreras satisfactorias, rodeados de nuevos amigos y visitados regularmente por mi familia.
Mateo crecía sano y feliz, ajeno al drama que había rodeado su llegada al mundo. A veces, cuando observo a mi hijo dormido, pienso en aquel día terrible en el baño de la casa de campo, en el miedo y la soledad que sentí. Pienso en cómo ese momento, que debería haber sido solo de alegría, se convirtió en una prueba de supervivencia. Pero también pienso en cómo ese mismo momento me dio la fuerza para establecer límites, para exigir respeto, para reconstruir mi matrimonio sobre bases más sólidas y saludables. La traición de Teresa, tan cruel como fue, se convirtió paradójicamente en el catalizador para una vida mejor, una vida en la que mi voz es escuchada, mi valor reconocido y mi familia protegida. No fue el camino que habría elegido, pero es el camino que me trajo hasta aquí, hasta esta vida que, con todas sus imperfecciones, es profundamente mía. Y mientras veo a Carlos jugando con Mateo en el parque, riéndose juntos bajo el sol de Barcelona, sé que algunas traiciones, por dolorosas que sean, nos liberan para encontrar una felicidad que nunca habríamos imaginado posible. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente